La permutación podemos definirla de manera muy sencilla como el método para averiguar de cuántas maneras n elementos pueden organizarse simultáneamente, teniendo en cuenta que el orden en que lo hagan es importante. Comentemos rápidamente sus características. Primero, todos los elementos se tienen en cuenta simultáneamente en la ordenación. Por ejemplo, si tienes 3 elementos como en la diapositiva, nos interesa saber de cuántas maneras podemos ordenar estos 3 elementos al mismo tiempo. No hay subconjuntos. Y segundo, importa el orden de los elementos. Cada diferente posición que ocupe un elemento es relevante. Generalmente verás que en los libros de texto o en clase se dice que existe permutación sin repetición y con repetición. Sin embargo, me gustaría agregar que existe también una clasificación superior en jerarquía que consiste en dividir la permutación de acuerdo a la distribución de los elementos. En el esquema explicado en el tema de metodología para resolver los problemas de combinatoria, si lo ves con detenimiento, hay una permutación circular con su fórmula específica y también puede haber una permutación lineal. Estos dos tipos de permutación pueden dividirse a su vez según si tienen elementos repetidos o no. En este curso trabajaremos con las permutaciones que ves en la diapositiva. Permutaciones lineales sin repetición, con repetición, permutación circular sin repetición. No he incluido la permutación circular con repetición ya que es más compleja. Utiliza un teorema llamado Burnside de métodos de conteo para elementos con simetría, que es muy útil para resolver algunos problemas de química y de conmutación, entre otros, pero que sin embargo excede los objetivos de este curso. También veremos permutaciones con restricciones de diferentes tipos. Una vez dicho esto acerca de la permutación, podemos empezar a resolver problemas típicos de este método de combinatoria. El primero de ellos dice: ¿cuántos números de 6 cifras diferentes pueden formarse con los dígitos 9, 8, 7, 6, 5 y 4? Una vez leído y entendido el enunciado, que en este caso es corto y sencillo, podemos notar que no hay ninguna restricción. Por ejemplo, no nos dicen que un determinado número deba ocupar un lugar específico o que haya dos números que no pueden estar juntos, etc. Con la práctica sabrás identificar estas restricciones. No es necesario preocuparse por eso en este momento. Por lo tanto, podemos saltarnos el segundo punto de la metodología descrita, que si recuerdas, habla de dibujar las restricciones, y podemos pasar directamente a responder las 3 preguntas que nos guiarán hacia el método a utilizar. Para esto, te aconsejo que imprimas o tengas a mano el esquema que vimos en el tema de metodología. Verás que con la práctica te irás aprendiendo las preguntas y las fórmulas de memoria y no lo irás necesitando tanto. La primera pregunta dice: ¿es importante el orden? Sí, es importante el orden. Como lo he comentado anteriormente, con los números el orden es muy importante. No es lo mismo la cifra, por ejemplo en este caso 987.654 que 978.654. Entonces estaríamos ante una posible variación o permutación. La siguiente pregunta nos resolverá la duda. ¿Intervienen todos los elementos simultáneamente? Respondemos que sí, pues el problema nos dice que utilizando todos esos dígitos formemos números de 6 cifras. No nos dice que utilicemos 3 o 4, sino los 6 dígitos. Por lo tanto, es una permutación. Por último, debemos responder si hay o no repetición de elementos. En este caso, el enunciado nos dice claramente que cada una de las cifras debe ser diferente, por lo que no hay repetición de elementos. Como ves, llegamos a la conclusión de que es una permutación sin repetición. Dicho esto, el último paso es aplicar la fórmula correspondiente, que en este caso es n factorial, siendo n el número de elementos dados en el problema. En este caso son 6 elementos, por lo que resolviendo nos daría 720 formas de organizar estos 6 dígitos sin repetir para formar números de 6 cifras. Pasemos al segundo problema. Volvemos a repetir la metodología. ¿De cuántas formas pueden ubicarse 5 personas en la última fila de un autobús si ésta tiene el mismo número de asientos? Nos damos cuenta que la disposición de los elementos, que en este caso son personas, es lineal, pues nos están hablando de una fila, y comprobamos también que no hay restricciones, igual que en el caso anterior. Respondemos las 3 preguntas que nos guiarán hacia el método de resolución.
Primero, sí importa el orden, pues no es lo mismo que una persona se siente en un asiento que en otro. La permutación será diferente. No es lo mismo que la figura roja, por ejemplo, cambie de puesto con su amigo el de la figura verde. El ordenamiento cambiará y debemos tenerlo en cuenta. A la siguiente pregunta respondemos que sí, todos los elementos entran simultáneamente, pues son 5 personas y son 5 los asientos. Por último, no hay repetición de elementos. Lógicamente, las personas no pueden repetirse, son elementos distinguibles, no te olvides de esto. Concluimos entonces que es una permutación sin repetición, igual que en el caso anterior, y por tanto utilizaremos n factorial de nuevo. Podemos observar que hay 120 formas de permutar a estas 5 personas. Leamos el siguiente problema. ¿De cuántas formas puedes organizar 3 gatos y 2 perros si no quieres que estén juntos 2 animales de la misma especie? Aquí encontramos por primera vez restricciones. Lo dice claramente el problema. No puede haber 2 animales juntos de la misma especie. Según la metodología descrita, el segundo paso después de leer y entender el problema es dibujar la o las restricciones. La única manera de cumplir la restricción del problema es ordenar los animales de la forma que vemos en la pizarra. Puedes intentarlo por ti mismo o por ti misma. Dibuja y te darás cuenta que llegaremos a la misma conclusión. También he escrito en verde las posiciones que ocupan cada uno de los animales, pues me servirán para explicarte algo más adelante. El tercer paso es contestar las 3 preguntas. Te dejo que las respondas por tu cuenta y que llegues a la conclusión de que es una permutación sin repetición. Una vez hecho esto, el siguiente paso es contar las posibles posiciones que puede ocupar cada animal de manera que cumpla con la restricción. Es decir, el gato que está en la posición primera a su vez podrá ocupar la posición tercera y quinta. El perro que ocupa la posición segunda podrá también ocupar la cuarta y así sucesivamente con todos los animales. Es decir, vamos a permutar. Así que dividimos en 2 grupos los elementos. Por un lado los gatos, por otro los perros, y utilizando el principio de producto o de multiplicación que vimos al principio del curso, vamos a multiplicar el número de permutaciones posibles de los gatos por el número de permutaciones posibles de los perros. Se aplica el principio de producto puesto que son 2 situaciones que se pueden dar simultáneamente. Es decir, que las posiciones que ocupan los gatos y las posiciones que ocupan los perros se pueden dar de manera simultánea y cumplir con la restricción. Tenemos entonces 3 factorial por 2 factorial, 3 factorial que corresponde a las permutaciones de los gatos, 2 factorial corresponde a la permutación de los perros y como te puedes dar cuenta he puesto un 1 factorial en verde que representa la posición que cumple con la restricción, es decir, la que he dibujado, que en este caso es 1, pues solamente es una única posición la que cumple con la restricción. En este caso, como te digo, es 1, pero en el ejercicio que veremos a continuación son 2 posiciones las que cumplen con la restricción y dependiendo del problema pueden ser más, así que hay que estar muy atentos porque hay que tenerlas en cuenta para el resultado final, si no el ejercicio estará incompleto. Haciendo los cálculos nos damos cuenta que hay 12 permutaciones que cumplen con la restricción de que 2 animales de la misma especie no estén juntos. Siguiente problema. ¿De cuántas formas pueden ubicarse 3 mujeres y 3 hombres si un fotógrafo quiere tomar una foto en la que se organicen por sexo? Es decir, los hombres por un lado y las mujeres por otro. En este caso, la estrategia es igual que en el anterior problema. Dibujamos las posibles posiciones que cumplen con la restricción de que hombres y mujeres estén juntos y vemos que hay 2 posibilidades. Una de ellas es la que ves en la pizarra, la siguiente la voy a poner en este momento. Una vez hecho esto, calculamos las permutaciones de cada grupo, volvemos a dividir el grupo de mujeres por un lado, el grupo de hombres por otro, igual que hicimos en el problema anterior con los gatos y los perros, y por lo tanto tenemos 3 factorial por 3 factorial, pues los 2 grupos tienen el mismo número de elementos y esta vez lo multiplicamos por 2. Que corresponde a las 2 posiciones dibujadas. Por lo tanto, tenemos 72 posibles alternativas de organización. ¿Cómo vas?
¿Lo estás entendiendo? Espero que sí. No te preocupes, que hay muchos problemas más y que la práctica hace al maestro. El siguiente problema dice: ¿de cuántas maneras puede una entrenadora de hockey organizar a 6 jugadores sabiendo que el portero debe ocupar un único puesto, o sea, el de la portería? En este caso no hay que complicarse mucho. Sabiendo que la restricción es que un elemento debe ocupar una posición fija, en este caso el portero, puede ser un elemento o más, dependiendo del problema, dependiendo de lo que te pida el problema. En este caso es solo un elemento el que debe ocupar una posición fija. Calcularemos la permutación del resto de elementos que sí pueden moverse. En este caso son 5 jugadores que tienen la posibilidad de cambiar de posición sin ningún problema, por lo que calculamos n factorial para un total de 120 permutaciones. Siempre que haya un elemento o más que deban ocupar posiciones fijas, la estrategia, como ves, es simplemente tener en cuenta al resto de elementos que sí pueden permutar. Este es un problema de permutación sin repetición. Confírmalo respondiendo a las 3 preguntas del esquema. Haremos ahora el típico caso de permutación circular. Como hemos visto en el esquema guía, la fórmula para este tipo de problemas es n-1 factorial. Si te preguntas del porqué de esta fórmula, evidentemente tiene que ver con la disposición circular de los elementos en donde se considera que existe una posición fija. Date cuenta que, al contrario de lo que ocurre en una permutación lineal, no hay un principio ni un final definido. Tenemos diferentes alternativas de contar los elementos. En este caso, podríamos empezar a contar a los elementos, a las personas que están sentadas alrededor de la mesa, a partir de la figura roja. Entonces tendríamos la ordenación rojo, negro, azul, verde, amarillo, si lo hacemos en el sentido del reloj. Pero también podríamos empezar por la figura negra. Entonces el principio sería negro, azul, verde, amarillo, final rojo, y así sucesivamente. Es decir, tenemos diferentes alternativas, por lo que se supone una posición fija que no se tiene en cuenta a la hora de contabilizar las permutaciones, exactamente igual que en el caso anterior de los jugadores de hockey. En internet encontrarás información detallada sobre el porqué de esta fórmula, por si estás interesado en profundizar sobre esto. Así que, leyendo el problema, de cuántas maneras pueden sentarse 5 personas en una mesa redonda, utilizamos la fórmula de la permutación circular que tenemos en el esquema y nos dice que obtendremos 24 formas de hacerlo. Para terminar con las permutaciones, vamos a realizar 2 ejercicios utilizando elementos repetidos. El primero de ellos dice: ¿cuántas palabras con o sin sentido podemos formar con las letras de la palabra Mississippi? Como ves, esta palabra tiene varias letras repetidas, en concreto la I, la S y la P. Vemos aquí que es una permutación con repetición. Y ahora sí, la fórmula es n factorial, pero esta vez dividido entre las frecuencias, es decir, entre el número de veces que se repite cada elemento. ¿Por qué? Pues porque de esta manera evitamos contar ordenaciones redundantes. Recuerda que hemos hablado de los elementos indistinguibles. En la foto los 2 ositos son iguales y, a pesar de que tomé 2 fotos, realmente podría haber tomado solo una, ya que no se distingue el cambio de posición. Podríamos decir que hubiera podido evitar perder mi tiempo tomando una foto que en realidad no me aporta nada diferente a la primera. Esto mismo ocurre en el caso de conteo con elementos repetidos. Por eso, para evitar estos conteos innecesarios, se divide entre el número de veces que se repiten los elementos. En el numerador está n factorial, que corresponde, como siempre, al número total de elementos del problema. En este caso, 11. Y en el denominador tenemos cuántas veces se repite cada letra. No es necesario colocar el 1 factorial, que representa que no hay repetición de la letra, que solamente está una vez. Pero si alguien quiere hacerlo, yo lo hice aquí para que sea más didáctico, pues no hay ningún problema. En este caso, M está una vez nada más, luego sigue la I, que se repite 4 veces, la S otras 4 veces y por último la P, que se repite 2 veces. Aplicamos la fórmula
y nos da que existen 34.650 formas de ordenar las letras de la palabra Mississippi. Por último, tenemos este problema que nos dice que si tienes 4 libros idénticos de estadística, 3 libros idénticos de literatura y 2 libros idénticos de cocina, ¿de cuántas maneras se pueden colocar en una estantería nueva que has comprado hoy? Otra vez están hablando de elementos repetidos, pues lo indica claramente que son idénticos. Así que utilizamos la fórmula igual que en el ejemplo anterior. Tenemos en el numerador 9 elementos y en el denominador 4, 3 y 2 factorial que corresponden al número de veces que se repite cada elemento respectivamente. En este caso quise colocar 3 colores diferentes en los factores que he eliminado para que vean más fácilmente o para que veas más fácilmente cómo los he simplificado. Lógicamente esto es una alternativa, puedes simplificar y calcular como quieras. Lo importante es que lleguemos al mismo resultado, que en este caso son 1260 formas de colocar estos libros.